El horror de la guerra probablemente esté pasando una factura que ni tú ni yo tengamos una clara conciencia en este momento. Nuestra capacidad de sentir como humanos. Hace unas horas atrás vi un video de nuestro querido amigo Mirko del canal Ahí Les Va, y él habla de una teoría que me parece espantosa, el umbral del horror. Cuando te enteras de unas barbaridades tan grandes como las que hemos visto ahora mismo, que están sucediendo en la Franja de Gaza, quedamos impactados. Pero ¿sabes qué es lo terrible de esto? Es que de ser tan grandes y tan impactantes, termina pasando que ya no las podemos procesar. Y cuando nos enteramos que ya no son 3.000 infantes, 3.000 niños que han desaparecido de la manera más brutal, son 3.000 y nos impactamos. Pero es tan grande este evento que ya por protección a nuestra identidad, por nuestra estabilidad emocional, como que nos bloqueamos. Y parece que desde el otro lado alguien está apostando a eso. Es la teoría que plantea Mirko. Entonces dicen, pueden ser 6.000. Y si ya nadie dice nada o ya la capacidad de sorprendernos por 6.000 ya no es un problema, entonces, bueno, pueden ser 9.000. Ariel Gutiérrez está con nosotros. Él es un extraordinario analista geopolítico con una profunda formación en historia, en economía, y está con nosotros para analizar estos eventos, estos hechos y los eventos que están concatenados a esto. Ariel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Jota? Buenos días. Sí, es cruel lo que tú dices, ¿no? Cruel por la verdad, por la realidad, no por tus palabras. Terriblemente estamos siendo cada vez menos humanos, amigo, por la barbarie. Estamos expuestos a dejar de impactarnos por este nivel de maldad. Y en esto tenemos que el gobierno del ministro Netanyahu ha iniciado una cabecera de playa con intención de entrar, pero no es una táctica que todavía haya ingresado con resolución a la Gaza. ¿Qué está pasando ahí? Me quedo, si me permites, voy a Sí, por abordar favor. la primera parte de lo humano, lo deshumano, no sé cómo calificarlo. Pero esto tiene una razón geopolítica. Tú y yo hacemos análisis geopolítico y como tal a veces nos cuesta, es difícil porque somos seres humanos, dejar de lado las emociones. Y aquí hay que volver al análisis. Esto no es casualidad, esto es lo que pregonan los líderes sionistas del Estado de Israel. Y yo lo he presentado ayer como con mucha crudeza en un video en mi propio canal donde analizaba los antecedentes éticos, morales, la cosmovisión que anima a los dirigentes del Estado de Israel. De todos los partidos y orientaciones políticas confundidas, es decir, son todos iguales, piensan más o menos lo mismo, con sutilezas, pequeños detalles, como siempre, y que ahora el 82% en la encuesta Gallup del viernes pasado. Ariel, ¿me Sí, permites? Se fue sí. el enlace por unos 30 segundos. ¿Podrías Ah, volver a repetir sí. lo que dijiste que habías presentado en tu canal, por favor? Sí, sí, sí. Bueno, presenté en mi canal lo que es el análisis geopolítico que hay que hacer. Es decir, los dirigentes sionistas, los dirigentes políticos y religiosos del Estado de Israel, recordemos que Israel es un Estado religioso, allí se ha definido como el Estado, un país exclusivamente de judíos, así se dice, no caben otros, así lo ha dicho una ley de hace un año atrás. Es un Estado étnico, teocrático, siempre se acusa de teocráticos a los musulmanes, ellos son el país más teocrático de todos. Y ellos, en un discurso que dio el primer ministro Netanyahu hace pocos días atrás, presentado en la televisión, yo lo analicé en mi canal de YouTube, donde analizo con los instrumentos que él habla, que él dice. Él dice, esto es una guerra que empezó hace 3.000 años, que la inició Josué. Entonces yo fui a la Biblia de ellos, que no es la misma que utilizamos nosotros. Está la Ahora, Biblia de Jerusalén, en la Biblia de Jerusalén, que tiene ¿es sutilmente Torah? diferencias.
Sí, la Torá, pero en una versión diferente a la que utiliza el párroco o Ok, en tu iglesia cotidiana, es diferente. Y mira, es un segundo que te lo voy a leer porque por favor. Netanyahu empezó su discurso diciendo, esta es una guerra que empezó hace 3000 años por nuestra tierra prometida y tenemos que hacer lo que le dijo Yahvé, ellos dicen Yahvé, no dicen Dios, le dijo Yahvé a Saúl, le dijo, tienes que ir, que iba conquistando tierras y reinos, lo que es la actual Palestina, y Saúl, según Yahvé, le dijo, tú tienes que ir conquistando todas esas tierras. Y en concreto, Netanyahu dijo hace 2 días, tenemos que hacer lo que Yahvé le dijo a Saúl, es terminar con Amalek. Amalek era un pequeño reino, allí no tiene mucha importancia. ¿Y qué fue lo que le dijo? Porque hay que ir a la Biblia, dado que lo cita Netanyahu, un estado teocrático, ¿qué le dijo Yahvé a Saúl? No tengas compasión de él. Estaba hablando del reino local, que serían los palestinos, porque eran al lado de la Franja de Gaza. Ok. No tengas compasión de él. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y demás. No tengas compasión de él. Mata hombres y mujeres, niños y lactantes. Lo dice la Biblia. Esto no es un complot de nadie. Y eso es a lo que hace referencia Netanyahu en su discurso al pueblo de Israel hace 3 o 4 días atrás. Y después le dijo, tienes que aplicar en el mismo discurso, tienes que continuar aquella guerra que inició Josué. Y Josué en la Biblia, cuando tú vas a leer, es un compendio de asesinatos, términos horribles para emplear en esta grabación, en esta emisión nuestra, pero es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, pasó por su espada, al filo de su espada, a cientos de miles de personas. Entonces, vuelvo a lo que tú decías, a lo emocional. Nos hemos acostumbrado. Ellos nos han acostumbrado a esto. Ellos son los que creen que tienen la verdad porque Dios los designó, según dicen, el pueblo elegido y que tienen que ir a tomar esa tierra que les prometió Dios. Se las prometió Dios, no tienen ningún derecho legal, ni histórico, ni geopolítico, ni nada. Se la prometió Dios. Bueno, me la prometió Dios, ¿qué más puedo discutir? Se terminó la discusión. Entonces, esta violencia desenfrenada, esta barbarie, tiene asideros políticos, porque no es que solamente los seres humanos a veces cometemos o cometen barbaridades, siempre ha pasado en la historia, pero en el momento presente, por eso lo de Mirko que tú decías, que es un programa maravilloso, tiene sus limitaciones, porque nos deja en la emoción, nos deja allí parados en la emoción. ¡Qué barbaridad! No, no, qué barbaridad, no, esto es político, y como político hay que combatirlo, porque esta gente, lo dijo Netanyahu públicamente, tenemos que completar la obra que Yahvé le dijo a Saúl, y está acá en la Biblia. Lo que pasa es que nadie lee la Biblia, nadie va a las fuentes teológicas, porque se sigue creyendo que los conflictos actuales son esencialmente conflictos económicos, y no son económicos. Ese es el análisis marxista de hace 200 años, que ya se agotó porque no explica la génesis de los problemas. La génesis de los problemas son estas convicciones profundas que tienen los líderes del mundo, que se sienten imbuidos de una misión, más allá del dinero, de ser ricos, que lo van a defender y ganar petróleo y conquistar tierras, pero se sienten imbuidos de una misión. Habría que verlo, mire, yo lo puse, está al aire, el discurso de Netanyahu, donde hace permanentemente referencias a su esencia bíblica, dice nuestra Santa Biblia, lo dice en realidad, dice la Torá. Y después aparecen, lo puse también en esta emisión de mi canal, donde están los rabinos, pero hay como 10 rabinos de los más importantes de Israel, diciendo esto mismo. Hay que exterminarlos, estoy utilizando los términos que ellos He usan. visto los videos y he quedado impactado, Ariel, de lo que dicen estos hombres de fe, Sí, líderes de fe maligna, ¿no? De fe espirituales. maligna. Y además dicen, pero además dicen cosas que tú y yo no nos animaríamos a reproducir en ninguna instancia, no solamente públicamente. Dicen, hay que exterminarlos y dicen, bueno, no quiero utilizar términos abusivos en una red social porque después se ponen mal, bravas las redes sociales, pero los algoritmos, no las personas, pero realmente vean lo que puse en ese canal y en esa emisión y te sorprenderá las barbaridades que dicen, pero no del siglo
siglo XII. No, ayer. Y son los líderes espirituales, porque Israel, como ellos han establecido un tabú con respecto a su cultura, y lo digo yo porque tengo una hija judía y conviví con familias judías, y les tengo mucho cariño y mucho respeto a esas familias y a muchísimos, y tengo un medio hermano judío. Pero nadie se anima a ingresar a ese mundo del judaísmo por pudor, por miedo, por desconfianza, pero cuando tú ingresas, escuchas barbaridades. Te doy un ejemplo para hacerlo un poco más divertido, si quieres, sacarlo de lo siniestro. Sí, sí, por favor. A ninguna madre judía, hoy en día, no te estoy hablando del siglo XIV, ninguna madre judía quiere que su hijo judío se case con una no judía. Ninguna, ninguna. Se casa con una goín y es la catástrofe. Viene la abuela, viene el babo, viene el vivo, llaman al rabino, hablan todos, lloran. Después el nene, si es muy rebelde, se casará con una no judía. Y cuando se divorcie, porque va a ocurrir, le van a decir, viste, yo te había dicho, con una goín no hay que casarte. Pero nadie sabe eso, nadie quiere incursionar y hay pudor. Pero ese es el mundo del judaísmo y sobre todo del sionismo fanático de aquel lado allí en Israel, que es el que está, y que yo creo que esto va a poner en duda la existencia misma del Estado de Israel, porque a nivel mundial el repudio es tal, sobre todo de los pueblos, que incluso la monarquía de Arabia Saudita tuvo que rebelarse, porque su propio pueblo es un rechazo absoluto contra toda la... Es decir, nadie defiende la causa sionista, ¿no? En este escenario hemos visto que Netanyahu ha intentado crear una cabecera de playa, está como que repensándose, pero desde dentro no es que estos hombres de fe hayan sido iluminados con el bien, sino que desde dentro mismo muchas voces comienzan a decir, loco, si entras allí, vamos a entrar a un agujero negro del que no vamos a salir. ¿Ya? Lo Allí, dijo el analista militar más importante de Israel, periodista muy importante, publicó ayer en Hertz, el periódico, el segundo, uno de los dos más importantes de Israel, dijo, entramos en un cono de sombras donde tenemos mucho para perder y donde estará en juego incluso el futuro del propio Israel. Primero, porque bueno, en toda guerra siempre es difícil saber, ya lo hemos hablado tú y yo varias veces, dónde está la verdad y dónde no, quién mató a más, quién mató a menos, y quién destruyó más blindados, cosas horribles que no es bonito entrar en esos debates. Pero en todo caso, el propio analista militar israelí, allí en el periódico más importante, uno de los más importantes, dice, entramos en una zona... Lo que queda claro es que Netanyahu y esa clique de fanáticos no tienen experiencia militar, no tienen experiencia política, los ministros que lo acompañan, ¿no? Esos ultra, que dicen, citan pasajes de la Biblia, Salmos 137, donde tú lees y dicen, sí, sí, lo dice la Salmo Biblia, 137. No lo vamos a mencionar, pero yo les sugiero que vayan y lo lean. Y Salmo van a ver, o sea, van a 137, decir, ¿es verdad? no ¿Hay en puede ser, serio esto? O no sea, puede ser. yo Exactamente. no voy a decirlo, se los dejamos como Como- posibilidad, ¿no? A nuestra gente. exactamente. Vayan Salmo y lean para que nos 137, crean. exacto. El Salmo ciento treinta y Entonces, siete y usted va a quedar como, ¿en serio? Por favor, disculpa, Eso lo Ariel, que te he dicen, y interrumpido. eso lo dicen. Continúa. Hay que hacer eso, hay que aplicar eso, dicen, hay que aplicar eso. Entonces, tú dices el alma de la humanidad. Yo creo que la que ha perdido el alma de humanidad ha sido el propio pueblo de Israel. Ahora, desde hace años, pero ahora más que nunca, porque en su sed de venganza que se desató en estas semanas, unánimemente, encuesta Gallup dice 82% de los israelíes apoyan esto que están haciendo allí con los bombardeos y demás, que no podemos dar detalles ahora tú y yo, pero que todo el mundo sabe que está pasando. Entonces hay una sed de venganza tal que, y por otro lado, empezaron a aparecer informaciones de que hubo traiciones internas el día del 7 de octubre, por eso ingresaron palestinos a Israel, o sea que hubieron traiciones dentro de los propios servicios de seguridad israelíes, hubo parálisis, hubo ineficiencia. Empezaron lo que pasa en estos casos. ¿De quién es la culpa? Tuya, mía, de él, del otro.
Entonces empezaron las desconfianzas, hay una psicosis, y el gobierno de Netanyahu, como buen fanático que es, va por lo más fácil, entre comillas, que es vamos por todo, vamos con guerra y vamos a tirar y vamos a hacer lo que parece correr para adelante, ¿no? Pero está pisando un terreno totalmente resbaladizo, el pueblo le pide su demisión. Porque eso estaba pegado con babas antes de, ¿ah? Sí, sí. Y además con políticos que siempre hubo políticos de ultraconservadores, ultraderechos, pero este hombre, en el afán de él, Netanyahu, salvarse de la prisión por los casos de corrupción que a él y a su esposa lo acosan, está probado que es un corrupto, económicamente, nada de política, todo robo, él y su esposa, entonces en el afán de mantenerse en el poder, hizo alianzas con los más extremistas, lo más extremista, que además no tienen ninguna experiencia política, militar, no están todos peleados entre sí por cuotas de poder y demás. O sea que Israel está sin conducción y en manos de fanáticos, que lo único que quieren es aplicar lo que estos señores dicen que la Biblia dice, sin lugar a dudas. Entonces, que consiste en limpiar, vamos a poner así. La incursión empezó las últimas horas, por lo que dicen, yo leo, busco, hablo con amigos, con esto, busco información, se va a hacer complicado, muy complicado, y el problema mayor es que ingrese realmente el Hezbollah del Líbano, que ya está acosando y tiene mayor poder militar y demás, y que esto se extienda. Yo creo que la razón por la cual los amigos del norte, norteamericanos, han mandado 2 portaaviones, uno ya pasó el estrecho de Gibraltar, o sea que llegará en las próximas horas allí a las costas, es justamente, puede haber riesgo de que Irán, Turquía, otros ingresen allí en el combate. Parece por el momento un poco lejos eso, pero fuerzas norteamericanas van a permitir, a proteger la barbarie que están haciendo estos tipos. Van a eso. ¿Sabes? Cuando hay 10 que le están pegando a uno en la calle, ¿sabes? A la salida de algún lado, 10, y después vienen 50, se ponen alrededor y esperan que esos 10, no es que vienen a intervenir, a separar, no, no, vienen a cuidar para que estas bestias produzcan la venganza que tienen entre dientes. Has hablado de Turquía. La posición del presidente Erdogan ha ido endureciéndose y en mucho. Lo mismo desde Colombia, por ejemplo. El presidente Petro es, digamos, uno de los líderes de opinión latinoamericanos que ha definido muy claramente y sin ningún tipo de dobleces su posición. Esto está mal. Ha utilizado un término, genocidio. Punto. Sí. Y sobre eso, Lula también, ¿eh? Lula también. por ejemplo, Lula. Lula también. Entonces Dijo, sale esto no es una guerra, dijo y Lula, dicen, esto es un genocidio. no, genocidio es otra cosa. ¿Ah? Y entonces tenemos al fiscal de la Corte Penal Internacional parado en la puerta de Ramá diciendo, parece que sí, parece que no, lo que pasa es que no me dejan entrar, yo no sé. Y hay como una hipocresía inmensa que viene desde Occidente. Ayer escuchaba un diplomático francés que hablaba, creo que una de las mentes más brillantes de la diplomacia francesa, ahora te daré el nombre de él, sí, y le decía a la muchacha que le entrevistaba, es que estamos entrando en una escalada de la que no vamos a salir. No hay historia próxima, Afganistán, Irak, en la que haya entrado un ejército regular y que haya ganado una guerra frente a una posición de esto. O sea, en Irak se perdió, en Afganistán perdimos, se dicen ellos, ¿no? O sea, ¿quién les hace pensar que vamos a ganar en Afganistán, como se llama en Gaza? ¿No? Lo único que vamos a perder es el poco apoyo que aún tenemos del sur global. ¿Ya? Sí. Y entonces eso tiene que ver mucho con la respuesta que está teniendo Erdogan, Petro, Lula y otros. ¿O qué opinas respecto de eso? Sí, son diferentes escenarios, ¿no? Los latinoamericanos, como Petro, como López Obrador, como Hasta Lula. Boric, hasta ¿Perdón? Boric.
¿Qué te puedo decir? Y Hasta Boric. Boric también, sí, sí. Guatemala votó en contra. Mira, el gobierno de Guatemala. No olvidemos, no hay que olvidar quién es quién en esta escena, ¿no? Votó en contra cuando, en Naciones Unidas hace 2 días se votaba una moción para la Asamblea General para pedirle, porque obligar no se puede, no es operativa las resoluciones de Naciones Unidas, para pedirle a Israel que hubiera un cese al fuego y permitiera el ingreso de Dos alimentos. países latinoamericanos, Paraguay. Paraguay y Guatemala, sí, votaron en contra. Después todo el ¿Cómo, planeta votó a favor, obviamente cómo se entiende Israel. Paraguay? ¿Perdón? ¿Cómo deberíamos entender Paraguay en este punto? Y están comprados por la Embajada de Israel, hacen negocios, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Eh, Ahora, el lobby sionista está a full en el planeta, todas las embajadas, todos los centros judíos están llamando a congresistas, a periodistas, operando, hacen lo único que tienen a su alcance, que es el holocausto, y nosotros somos las víctimas, y bueno, y son los dueños de los medios de comunicación, entonces llaman a un periodista y le dicen, sería bueno. Bueno, pero Latinoamérica en eso. El caso de Turquía reviste otra realidad. Turquía tiene mucha incidencia, mucha presencia en los hermanos musulmanes, la organización política a la cual adhiere Hamas. Si Hamas es un apéndice de Turquía, no lo es de Irán. Por eso yo no sé por qué. Claro, es más fácil demonizar a Irán, digo en las agencias norteamericanas, ¿no? Irán no es el apoyo principal a ver, de profundicen Hamas. eso, por favor. ¿Cómo? Profundicen eso, por favor. Bueno, ahí la resistencia palestina, a mí me gusta hablar de nada de terroristas, todo eso yo no estoy nada de acuerdo. Yo hablo de la resistencia palestina, está disgregada en diferentes organizaciones políticas, partidos políticos y demás. Una es Hamas. Hamas porque los medios de comunicación, sobre todo occidentales, dijeron el 7 de octubre que todo eso había sido Hamas, en realidad era para confundir. Hamas es la más importante, pero hay otras, está la Yihad Islámica, hay otras organizaciones políticas allí en Palestina. Y fueron todas juntas, por primera vez en 30 años, a pelear juntas. Siempre estaban peleadas entre sí, discusiones y demás. Como siempre pasa en los casos, en situaciones de crisis y de pobreza, al final se terminan peleando entre sí. Y Hamas responde a a Turquía, porque ellos son el brazo armado de la hermandad la hermandad islámica, Musulmana. esa organización política nacida en Turquía, Egipto en los años 20, que fue expulsada de Egipto Que tenía hace. yo la impresión que más bien venían de Egipto. Bueno, sí, los hermanos islámicos habían nacido en Egipto, después se fueron a Turquía en los años 20. Ok, Están en ese eje. El ya, gobierno de Erdogan es el principal apoyo político, económico, ok. entrenamiento y demás de Hamas. Y en el caso de Irán es el apoyo principalmente de Hezbollah, que es otra vertiente, que son chiitas, pero no están muy distantes en su enfrentamiento con Israel. En todo caso, Erdogan tuvo que acelerar el paso porque su pueblo, hubo 1 millón de personas en la calle en Istambul, ¿no? Hace unos días atrás, a favor de su pueblo, le está exigiendo apoyar a Hamas, en este caso, o a la resistencia palestina. Entonces, Erdogan, como buen político, intuyó que la cosa iba para ahí, se subió y dijo, vamos a por ellos y los vamos a condenar, y hizo un discurso digamos, lleno de diatribas contra Inflamado, Israel. Sí, ¿por qué? inflamado de la Porque causa palestina. su gran desafío en el caso de Turquía es quién se queda con la conducción política del mundo árabe, ellos o Irán. Entonces ahí hay un enfrentamiento, no solamente entre chiitas y sunitas, que hay una realidad, sino que es política. Entonces, la verdad es que Erdogan tuvo que acelerar el paso y ponerse al frente como líder de esa resistencia.
En el caso de América Latina veo mucha tibieza. Yo no sé qué ha dicho, yo estoy en Argentina, no sé qué ha dicho este señor que parece ser que sigue siendo el presidente, Alberto Fernández, no sé qué ha dicho, no sé si ha dicho algo, la Cancillería puede ser que haya dicho algo y demás. Pero la verdad es que la condena, no sé, creo que 700.000, 800.000 personas en las calles de Londres. La condena ha sido mundial, digamos. Ya no, la causa, llamémoslo así, la causa israelí no tiene retorno. Nunca fue un país querido, nunca fue un país admirado, respetado, más allá de las élites que en el mundo se acomodan, los pueblos no quieren a Israel. Y con esto Mucho ha quedado Hollywood, ¿no? sepultado. ¿Perdón? Mucho Hollywood. Sí, claro, sí, sí, Hollywood, siempre el holocausto y el holocausto. Bueno, el embajador de Israel el otro día en Naciones Unidas lo acusaba a Guterres. Empezó diciendo, porque Guterres había dicho, bueno, el secretario general de Naciones Unidas, pongamos un poco de límite, limítense, no hagan, no tiren 200.000 bombas, tiren 50, un poco de límite. Ariel, Guterres me llamó la atención. Comenzando porque siempre le he visto yo en lo personal como un burócrata interesado en asegurarse su jubilación. Había recibido un par de premios, me parece, del Estado de Israel. Y ¿Es tan grande el horror que este tipo ha tenido que salir a decir, ya basta? ¿O es parte de un conversado? ¿Qué ves ahí? No, el mundo ha condenado, tuvieron que, bueno, las imágenes, Porque se enfrentó a la sí, sí, posición israelí. O sea, es tan grande esto. Lo vi a Jack Sullivan el otro día, este, sí. tratando de justificar lo brutal de esto, y al final, cuando le hicieron preguntas, yo supongo que en un momento medio freudiano se detuvo en hablar y dijo, perdón, no puedo continuar. O sea, Sí, ¿estamos frente a eso también? sí, claro, sí. En el caso de Guterres fue terrible porque él hizo un discurso, yo escuché toda la escena, él hizo un discurso absolutamente moderado. Él dijo, bueno, además es secretario general de todas las Naciones Unidas. Lo que pasa es que los judíos de Israel creen que el mundo tiene que ser para ellos. Sus intereses, sus beneficios, sus causas, todo el mundo tiene que estar de rodillas ante ellos. No sé de dónde han sacado esa pretensión, esa petulancia. Entonces Guterres dijo, mire, están pasando cosas allí en Gaza que son inhumanas, que no quiero entrar, no quiero repetir palabras que Eso no no son comenzó convenientes. el 7 de octubre, dijo. Claro, y el pueblo tiene algún derecho y ustedes le están tirando muchas bombas. Y este hombre se indignó, le dijo, y empezó como siempre con el cantito, el holocausto, porque el holocausto, bueno, eso ya no tiene más vigencia, ya el cuentito ese ya no se lo cree nadie, pero en fin, empezó por ahí y lo conminó a Guterres a que prácticamente que se retractara y con una energía. Lo triste es que al día siguiente Guterres pidió perdón. Pidió perdón. Es como estos artistas de allí de Hollywood que dicen cosas que son verdades y que todos sabemos que son verdades sobre esta colectividad y al día siguiente van y piden perdón. Estamos ante unos equipos de genuflexos y de humillantes que creemos que son nuestros líderes y realmente y lo peor es que esta colectividad no le da nada al mundo. Le exige, pero no le da nada. Le exige claudicación, respeto, conmisiones, y no le dan nada. El mundo no sería tan violento sin ellos. Esto lo digo como historiador. A ver, Pero es otro eh, debate. en este escenario hemos tenido que desde Rusia y desde China, que están mirando desde lejos el escenario, pero que están actuando a nivel diplomático, no sabemos que haya una implicación militar. China no ha dejado de desarrollar sus actividades militares que ya él ya llevaba desarrollando con anticipación, pero para decir, aquí estoy por si acaso. ¿Sí? Eh, China y Rusia en este escenario han sido como los que han tratado de impulsar medidas de vamos a parar esto un momento, muchachos, hagamos un alto y veamos qué solución encontramos. Y la respuesta ha sido, no te metas tú no te metas, este es nuestro problema, nosotros lo vamos a bancar. Hace unas horas, un aeropuerto de una pequeña república rusa Daguestán, fue, Daguestán. ajá,
fue recibido por una multitud de enardecidos que suponían que iban a llegar pasajeros desde Tel Aviv. Eh, ya Israel ha pedido que sus ciudadanos no se desplacen para allá. Complicado, ¿no? Porque esa es una pequeña república de 3 millones de personas, eh, la gran mayoría de origen musulmán o profesan la fe musulmana. Se está calentando el escenario, pese a que China y Rusia tratan de mantenerse lejos, pero tan vecinos, pues, ¿no? Tan vecinos de alguna manera. ¿Qué Sí. opinas? Bueno, lo de Daguestán fue fuerte, sí, sí, porque tomaron por asalto En Argentina yo he notado, he escuchado a varias personas en las redes sociales, porque Argentina también mandó 1 o 2 aviones a repatriar a ciudadanos argentinos, con doble nacionalidad israelí, que vivían allí, que tenían miedo y volvieron. Y mucha gente dijo: "¿Y por qué les tenemos que pagar el pasaje, el avión de traerlos si ellos son israelíes y se han ido de Argentina en general criticando duramente a la Argentina, diciendo ese país de merda y todo eso, yo me voy a Israel, donde la voy a pasar bien, y cuando llegan allí se hacen fanáticos. El otro día escuchaba a una uruguaya, yo soy uruguayo, a una uruguaya en Israel, militar, diciendo nuestro ejército va a vencer a estos salvajes palestinos. Claro, entonces, y después cuando pasan las cosas tenemos que ir a buscarlos. ¿Por qué no se pagan ellos el pasaje? Esto es lo que ha dicho mucha gente con bastante indignación y yo creo que con certeza. Bueno, si te fuiste a una zona de guerra y donde pasó lo que pasó, y sabes que es así, porque si hay un país militarizado es Israel, la gente va a los restaurantes, va al cine con un fusil, porque en cualquier momento puede haber. Entonces, después no puedes venir a pedirle a tu gobierno y a tu pueblo y a tus impuestos que paguen o que te salven. Pero en fin, esto es otro detalle. Con respecto a China y Rusia, creo que ya lo hablamos, tú y yo, Jota, la semana anterior. Más allá de que sí, Rusia sobre todo promovió dentro de Naciones Unidas una declaración de cese el fuego, lo que decíamos recién, y que ingrese la acción humanitaria, a lo cual se opusieron Estados Unidos y Israel. Israel dijo: "No, no es momento de paz, no es momento de paz", y lo dijo el vocero del Pentágono, que creo que a quien tú hacías mención, que lloraba cuando pasó lo de Ucrania y la barbaridad que hacen los rusos con los civiles. Nunca atacaron nada, ninguna escuela, ni ningún hospital, pero en fin, no nos vamos a hablar ahora de eso. Pero estos que han hecho la barbaridad que están haciendo, dijo: "No, no es momento de paz, hay que dejar a los judíos que se defiendan todavía". ¿Cómo se defiendan si ahí lo único que hay son civiles? No hay enfrentamientos con combatientes ni con nadie. Y lo que Rusia sí hizo esa declaración, me parece bien, pero yo creo, y acá vuelvo al análisis geopolítico, más allá de las emociones, yo creo que Rusia y China están, creo que lo ejemplificaba, están sentados en la tribuna comiendo palomitas de maíz, viendo como los otros se autodestruyen, porque la imagen de Israel a nivel mundial, la imagen de los Estados Unidos a nivel mundial, ya no tiene recupero, ya nadie los puede defender, porque han hecho tantas barbaridades. Entonces, ¿cómo se va resquebrajando, si quieres llamarlo, el Occidente? Macron diciendo que hay que organizar un plan para terminar con Hamas y demás, hablando de guerra, en definitiva. Y no sé quién era el francés, podría ser Verdun, uno que fue canciller seguramente, que hizo un análisis muy realista. El canciller francés dijo: "Señores, nos estamos metiendo en la boca del lobo acá, porque entregar nuestra vida por Israel no se justifica". Esta es la realidad, ¿no? Siendo que además el presidente Charles de Gaulle había dicho, glorioso Charles de Gaulle, en los años 60, con Israel nada, por decirlo de alguna manera. Ariel Umpierres, muchas gracias por habernos acompañado en el análisis geopolítico de lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente, que irradia no solo al planeta, sino al interior de cada uno de nosotros. Estamos perdiendo un capital tremendo, nuestra propia humanidad. Estamos sobrepasando el umbral del horror. Y eso es peligroso porque en estos días ya no serán los vecinos tan lejanos, o ya no serán aquellos tan lejanos, pueden ser los más cercanos. Me acordaba de lo que dijo el presidente Petro, publicó, ¿no? ¿Por quién doblan las campanas?
por los que están allá, pero mañana pueden ser por los que están acá o pueden ser por ti mismo. Ariel, muchas gracias. Un abrazo. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por acompañarnos aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tuparanchis Kama, cuya